en realidad hay que recordar que el mecanismo de transmisión mayoritariamente se está atribuyendo a un contacto sexual. Así que si analizamos los datos, las personas afectadas han tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 3 meses. Así que estas personas se consideran como personas de alto riesgo para desarrollar viruela del mono. Estoy en enlace vía Zoom con José González, infectólogo peruano y especialista del Hospital Jackson Memorial de Miami, a propósito de este fallecimiento, el primer caso de viruela de mono, aunque los médicos, como el doctor Farfán, director del hospital, señale que no es esa la causa, sino las comorbilidades que este hombre tenía. Pero hablamos sobre el tema. ¿Cómo está, doctor González? Muy buenos días y bienvenido a Perú, bienvenido a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, 45 años con dos en este caso con dos comorbilidades, no solo VIH, sino también tuberculosis y además un abandono del tratamiento antirretroviral. Digamos un cóctel perfecto para llamar a la muerte, ¿no? Sí, definitivamente. Sabemos que en el contexto de viruela del mono las complicaciones son incluso mucho mayores en algunos pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido. Y si hablamos de ello, tal vez el grupo que tiene mucho más riesgo son los pacientes con VIH que están en la etapa SIDA, que tienen un CD4 muy bajo y que no toman su terapia antirretroviral. Lógicamente estamos hablando ahí de un organismo disminuido, muy frágil, me imagino, esa es la idea, ¿no? Sí, exacto. El mecanismo de defensa de las personas se basan en los linfocitos, que son un tipo de células que nos defienden contra ciertos virus o ciertas bacterias. En algunos pacientes, estos linfocitos, estas células se encuentran debilitados o en número muy reducido. Es por eso que se producen muchas complicaciones al respecto. Ahora, nosotros tenemos una característica que no sé si es la característica del mundo, doctor González. Con su experiencia en el Jackson Memorial de Miami nos puede decir eso. Mire, estas son las características de la viruela de mono, que ya están con más de 300 casos en Perú. 99.6% son varones. 69.5% de ese 99, adultos de 30 a 59 años. 70.2% de ese 99% de varones tiene VIH positivo. 60.7% de ese 99.7% son homosexuales. 10.5% bisexuales y 4.4% bisexuales. Solo hay una mujer que está en este caso con viruela de mono. Estas características que daría la impresión que es una enfermedad del gay, del homosexual, del que tiene sexo hombre con hombre. ¿Esa es una conducta, una característica del virus en el mundo o hay una particularidad extraña, atípica, estudiable en Perú? No, realmente son características demográficas que se han observado en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 99% de personas afectadas por la viruela del mono son hombres que tienen sexo con hombres y el 40% de los casos son en pacientes con VIH. Así que son características que se replican también en otros lugares. Con esto no quiere decir que es una enfermedad exclusiva de la población LGBT, sino que también pudiera atacar a otras poblaciones, sobre todo si estamos en contacto directo. Ya se han observado casos también en mujeres y también en niños. Ya, pero ¿por qué esa característica mayoritaria en hombres, mayores de 30 hasta 60, homosexuales? ¿Por qué esa característica? Y con VIH, porque estamos hablando del 70% de gente con VIH de ese universo de 99.6% de hombres. ¿Cuál es la relación? ¿La conducta, el comportamiento o hay alguna otra explicación médica, científica, doctor? Sí, en realidad hay que recordar que el mecanismo de transmisión mayoritariamente se está atribuyendo a un contacto sexual. Así que si analizamos los datos, las personas afectadas han tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 3 meses. Así que estas personas se consideran como personas de alto riesgo para desarrollar viruela del mono. Nuevamente, no es exclusivo, pero lo pone en un riesgo incrementado. Y también se han observado eventos amplificadores que hacen que personas estén expuestas de forma masiva al virus. Y me refiero específicamente a las celebraciones tal vez por el orgullo gay, fiestas sexuales que se realizan en la comunidad LGBT. Esto también ha contribuido a que el virus se esparza mucho más. Ahora, ¿cómo está el tema de las vacunas? Podríamos estar hablando aquí, antes de lo de la vacuna, ya estamos hablando de más de 300 casos, 305, 310, 315, 320 de casos en Perú.
¿Podríamos hablar de la posibilidad de que esto se desate y empiece a tener, digamos, visos de epidemia acá en Perú? ¿Ha habido experiencia en otra parte del mundo, doctor González, sobre el tema? Sí, hay que recordar que es una infección que se está propagando de forma más rápida de lo esperado. Aquí en Estados Unidos tenemos ya aproximadamente 5.800 casos y en el estado donde me encuentro, en Florida, tenemos 480 casos, la mayoría confinados aquí en Miami-Dade y en el condado de Broward. Así que es una infección que se está propagando de una manera relativamente rápida. Así que se necesitan intervenciones de salud pública para detener este avance. Y acá en Estados Unidos ya se está implementando la vacunación para la población de riesgo. Así que yo creo que también eso debe ser considerado dentro de lo posible en otros países. Eso es posible, digamos, estamos como Perú, país sudamericano, al alcance, tenemos posibilidades económicas, podríamos acceder, hay vacunas, los precios son accesibles para poder llegar a ellas. Yo creo que más allá del precio es la disponibilidad y el número de vacunas que existen en este momento en el mundo. Lamentablemente todo está concentrado en una sola compañía europea de Dinamarca, Bavarian Nordic, que está suministrando las vacunas para todos los países. Y lamentablemente los países que están llevándose la mayor cantidad de vacunas son los del primer mundo. Así que incluso aquí en Estados Unidos, con la disponibilidad de recursos que tenemos, existen muy pocas vacunas para la población que tenemos. Así que yo creo que en este sentido, Latinoamérica lo veo como muy difícil para la adquisición de vacunas en este momento. Ok, es decir, no hay muchas vacunas. Exacto, el número es escaso. Ok, qué pena, ¿no? Ahora, una cosa, digamos, final que quisiera que quede claro. Primero que el virus de, en este caso, la viruela del mono, no es exclusivo de hombres. Sin embargo, sí tiene un componente de mucho cuidado en el tema de prácticas y de relaciones sexuales, o sea, en el tema de conducta sexual del ser humano. Y probablemente lo que esté demostrando es que haya, digamos, muy poco o haya mucha libertad, o no sé cómo decir, en el caso de los hombres teniendo sexo con hombres, y por eso es que hay más casos de estos en Perú y en otras partes del mundo. Quizá ese sea el concepto general o no. Sí, yo creo que de modo general pudiéramos expresarlo de esa manera. Y justamente es necesario conocer estos eventos porque nos va a permitir intervenir en la población más afectada con el fin de protegerlos, no de estigmatizarlos, sino de tal vez ofrecerles una intervención de salud pública para definitivamente proteger a esta población. ¿La vacuna de la viruela común sirve para proteger en algo a la viruela de mono o no? Sirve de manera parcial. Existen muchas personas aquí en Estados Unidos mayores de 50 años que han recibido la vacuna de viruela del mono, pero a pesar de ello que han recibido la vacuna de la viruela humana, pero a pesar de ello han desarrollado viruela del mono. Así que la protección no es absoluta. Existe la posibilidad de desarrollarla incluso con antecedentes de vacuna por viruela humana. Muy bien. Doctor González, como siempre es usted muy gentil por respondernos. Muchas gracias y que tenga excelente martes. Buenos días.